Entonces, esta tarde, en el caso de nosotros, vamos a dar un tema, no como lo ha venido dando el hermano Fernando, que ustedes saben que es un ungido, ¿verdad? Para dar los temas, pero nosotros hacemos el intento y lo importante es que vivamos esta tarde como un taller, como lo que verdaderamente es un taller, en donde todos participemos, todos demos nuestro granito de arena, porque miren, les digo una cosa, que cuando estamos en la comunidad, aquel que no ha ido a la reunión de comunidad, a la catequesis, pues yo me pregunto qué hace, ¿verdad? ¿Cómo lo hace si no ha venido? Y aquí se tiene mucha vivencia, y esta tarde quisiéramos pedirles que tengamos esa vivencia. En primer lugar, quiero que en la reunión de comunidades ustedes le pongan mucha atención al objetivo. El objetivo del tema es importante porque así la gente no se pierde del umbral que llevamos. Y el objetivo nos dice que es, ahí le ven el folleto, ¿verdad? Para que no lo sigan notando, pero sí que le pongamos atención. Les voy a pedir que analicemos las palabras que van inmersas en el objetivo. Dice que es reconocer que para ser verdaderos evangelizadores, todos los bautizados estamos llamados a dar un buen testimonio de vida. ¿Y cómo se llama el tema? No lo has dicho. Irradiando con la vida. Entonces dice a continuación, irradiando la enseñanza de ¿quién? De Jesús. De Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza un testimonio? Predicando con el ejemplo, correcto. ¿Quién fue el primero que nos dio ese ejemplo? Jesús. Y Jesús nos enseñó a proclamar la buena nueva. ¿Con qué características? ¿Con qué irradiaba él? Amor, ajá. Misericordia. ¿Qué otra cosa? Hay tantas. ¿Sí? Humildad, ajá. Amor al prójimo, solidaridad, obediencia al Padre, ¿verdad? ¿Y quién fue uno de los personajes que nos dio ese gran ejemplo a nosotros? Después de él, obviamente. Fue Pablo. Pablo, él fue un gran predicador. Él tomó, recuerden que primero introduciendo a los cristianos y después, ¿qué fue lo que hizo? Se dio una misión increíble, que esa, pues ustedes la pueden ver en las cartas, como él relata todo lo que hizo a través del mundo para podernos dar ese ejemplo de buen cristiano. Ahora quisiera que me dijeran ustedes qué significa para ustedes irradiar con la vida, que ese es el tema, ¿verdad? Entonces vamos adentrándonos primero en haciendo vida la experiencia. ¿Qué significa irradiar con la vida? Solo una persona. Ser testimonio y un ejemplo de esa vida que se nos ha enseñado a nosotros en nuestra vida y ponerla para que los demás. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ser testimonio de dar un buen ejemplo, como dijimos al inicio. Y el testimonio es la piedra fundamental de la evangelización, ¿verdad? Luego quisiera hacer otra pregunta que siempre va en el folleto, y quisiera que a la hora que ustedes estén en la comunidad también pregunten en qué consiste fíjense bien, porque está en el folleto, lo tienen que entender en qué consiste la proclamación silenciosa de la buena nueva. Yo voy preguntando para que vayamos haciendo lo más dinámico. ¿En qué consiste la proclamación silenciosa de la buena nueva? Sí, Lupita, ¿querías? ¿Sí? ¿En qué consiste para usted la proclamación silenciosa de la buena nueva? En predicar con
con el testimonio, ¿verdad? Que cuando nos vean que somos amantes de Dios, seguidores, ajá. ¿Por qué decimos que es silenciosa? Yo pensé que Sí. haría una como combinación de esa pregunta y lo del tema, porque considero que irradiar es como ser la luz de otros que no creen todavía en que existe nuestro Señor, pues, que existe Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, si yo voy a ser luz para otra persona, eso va a ser mi testimonio el que va a ayudar a dar esa buena nueva, porque la persona, el que me ve, va a creer en que Jesús es real. Sí. A nosotros en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús nos enseñan que no tenemos que cambiar nuestras actividades, sino que ofrecer la hora que nos toca cada una para hacer las cosas con mucho amor. Ok, es parte, ¿verdad? Entonces, vamos. Sí, Francisco. Yo creo que es parte también de que no hay necesidad de hablar para dar un ejemplo, ¿verdad? No hay necesidad de ir y testificar verbalmente, hablando, ¿verdad? Sino que se da el ejemplo solo con el obrar, ¿verdad? Yo creo que Ahí vamos llegando ya, Ahí correcto. vamos. Es decir, la parte silenciosa es esa, ¿verdad? Está ahí, pero ya vamos a ver que hace falta algo más. La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar, dice Francisco, con el testimonio, ¿verdad? Ese es un testimonio sin palabra. Ya nuestro hermano nos va a hablar del testimonio de palabra, que es otro. Testimonio sin palabra, ¿ok? Lo que acabamos de hablar, de que es que damos el ejemplo, somos. Y hay unas preguntas que en el folleto, ¿cómo se llama? Evangelii Nuntiandi, el numeral 21, anótelo por ahí, o creo que ahí está. Evangelii Nuntiandi es el 21, que habla de unas preguntas irresistibles, dice ahí. ¿Por qué son así? ¿Por qué esas personas, ¿verdad?, que dan el ejemplo, que son testimonio de vida, ¿por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o qué los inspira a ellos? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa. Es lo que dice el Evangelio Nuntiandi 21. Y en el 24 nos dice algo más claro. Y ahí ustedes evalúense. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Hace examen de conciencia y diga: ¿yo soy evangelizado realmente? Sí, necesita. Yo pienso que es bien importante, en la pregunta anterior que se Sí. trataba, la ¿Por acción qué del son así Espíritu esas Santo, personas? la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Sí. y la docilidad de nosotros al Espíritu Santo, porque yo de ahí sí no puedo ir, si no me he dejado realmente ser una persona dócil al Espíritu Santo, y yo qué voy a andar haciendo, proclamando y nada, no puedo. Es el Espíritu Santo en mi vida. Sí. Ok. Entonces, esas interrogantes, ¿verdad? ¿Cómo las respondemos? Fíjense que a mí, bueno, yo siento demasiado fructífera las catequesis y siento que los folletos, no los folletos, los temas todos van relacionados unos con otros, porque cuando a veces desarrollamos un tema, yo ya me he ido a temas del primero que hemos visto. Entonces, lo que se me viene ahorita es el tema anterior que vimos con el hermano, y dijo que primero, pienso yo, porque para que podamos dar un verdadero testimonio, primero debemos de habernos formado, y después de habernos formado, que esa formación, decía él, penetrara en nuestro corazón. Si se dan esos dos elementos, creo que se lleva en sí un verdadero testimonio, porque si se dan esos dos, es porque ya estamos llenos del Espíritu Santo. Ok. Pienso yo Sí, que, Rita. que son así porque el centro de la vida de ellos es Jesús, ¿verdad? Y el ejemplo a seguir es Él también por medio del Espíritu Santo. Ok.
Sigamos entonces. Hay otra pregunta en el folleto que yo quiero que vayan tomando nota, porque en la comunidad quisiera que estas preguntas fueran desarrolladas y que ustedes, cada quien le ponga su creatividad. Ellos aquí se la vida de una forma, ustedes la pueden hacer de otra, y hay varias dinámicas como se pueden hacer, pero yo ahorita se las traigo así como nada más enfatizando la pregunta y la respuesta probable que pueda ser. Dice que haya sed de autenticidad. ¿Qué significa que haya sed de autenticidad? Que seamos auténticos. Participemos todos, pues, porque veo que solo de este lado estamos participando. Ajá. Sed de autenticidad. ¿Qué nos dicen por aquí? Lo que pasa es que cuando hablamos de autenticidad, el testimonio no solo lo tenemos que dar aquí en la parroquia, sino que lo tenemos que llevar lejos, a nuestros trabajos. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Que en los trabajos hay tanta hipocresía. Entonces, lleguemos nosotros como realmente cristianos que hemos conocido a Dios, que tenemos esa presencia del Espíritu Santo, y empezar a ser auténticos. Que se nos note que tenemos el Espíritu Santo, pero si solo lo hacemos aquí no sirve, ¿verdad? Lo tenemos que dar afuera, que sea ese testimonio silencioso, porque tú no vas a andar proclamando que yo conozco a Cristo, yo conozco a Jesús, no, sino que con tu manera de ser, con tu manera de actuar, van a decir, ese en algo anda, ¿verdad? Ok. Sed de autenticidad. Tiene sed y necesidad de que las cosas sean auténticas, de las cosas que tienen un verdadero valor. Adelante, hermana. Creo que también, no sé, pienso yo, muchas veces tenemos que ser auténticos en lo que sentimos. En lo que estamos expresando y estamos dando testimonio. Porque si nosotros vamos a hablar o vamos a actuar para que Él cambie, pero porque yo quiero que aquel cambie a mi gusto, a mi manera, entonces no somos auténticos. En primer lugar, como decía la hermana, nos tenemos que transformar, tenemos que prepararnos y, como decía la otra hermana, seguir nuestra vida, pero cambiarla, seguir haciendo lo que hacemos, que vamos a trabajar, que vamos a cocinar, que vamos al banco, como dice la hermana, donde quiera que vayamos, realmente llevar a Cristo en nuestro corazón y ser auténticos en ese aspecto, de querer pues cambiar nosotros, no para que nos vean, sino para realmente poder servirle al Señor y que las demás personas sientan lo que nosotros hemos sentido al tenerlo en nuestra vida. Fíjense que los jóvenes que están en el camino, que ya aceptaron entrar y están siguiendo a Cristo, tienen un temor muy grande, y es ese precisamente, la falta de autenticidad. Ellos sienten que existe como una cortina de humo en la cual la realidad no está presente. No hablamos del materialismo, del satisfacerse a uno mismo sin importar a los demás. Entonces ellos dicen, bueno, estoy en esta cosa, pero yo no veo que mis hermanos sean testimonio. Entonces tienen ellos esa sed de autenticidad y tienen ese miedo, un temor de decir, bueno, ¿qué he venido a hacer aquí? Estoy hablando de los que van ingresando y que nosotros los convencemos. Entonces nosotros mismos tenemos que ser testimonio para ellos, para que ellos digan realmente, sí, lo que están aquí adentro sí es un cambio, pero si ven que nosotros no estamos siguiendo ese patrón, pues entonces obviamente ellos se decepcionan. Y la otra pregunta que dice el folleto dice, ¿por qué la gente de hoy cree más en los testigos que en los maestros? Estas preguntas son como de la vida real para ver cómo entramos al tema de irradiar con la vida. Le repito la pregunta, ¿por qué la gente de hoy cree más en los testigos que en los maestros? Yo creo que quizá por lo que dijo ella, que hay ocasiones que nosotros queremos que cambie el otro. Si yo hablo, evangelizo, es para que cambie aquel y no cambiar yo. Porque hay ocasiones que cuando tal vez estamos en la misa o en alguna prédica, sentimos que lo que está diciendo el que está dando el tema es para que está la par mía, y estamos hoy, que a vos hubiera venido fulana porque esto a ella le toca. Sí. Cuando no asumimos que el cambio tiene que ser de nosotros. Sí, correcto.
Y con eso nos damos cuenta de que el poder que tiene el testimonio. El testimonio de vida es esencial en la eficacia de toda predicación y de todo comportamiento que nosotros, como decía la hermana, llevamos a las oficinas. Porque si yo empiezo a hablar en la oficina, también cuidado aquí. Va a decir entonces, y dice, pero mire cómo se pone de enojado con el jefe o con el compañero, no le habla y está hablando de Dios. Entonces también esa parte es por eso que la gente no cree tanto en los maestros, ¿verdad? Porque esos maestros pues son muy elocuentes para hablar, pero no para dar un buen testimonio. Entonces puedo guardar esa vida de santidad sin decir ni siquiera una palabra, solo con el ejemplo. Y ahí en las empresas también vamos a poder dar el ejemplo. Yo recuerdo que antes, cuando llegaba alguien ahí a contarme una cosa así, bayuncada, como dicen, ¿verdad? Y nos poníamos a la pared, ¿verdad? Entonces el que va cambiando ya no, mira. O sea, ni le sigue la corriente. Pues así, eso se espera que vayamos cambiando en nuestro metro cuadrado también. Ahora aquí una parte bien bonita que encontré por ahí que dice algunas características de una persona que irradia un testimonio de vida cristiana. Y quisiera que me dijeran ustedes esas características, a ver si pegan con eso que dice aquí. Vamos a ir diciendo así, vamos a ver, por el lado izquierdo aquí, una característica de una persona que irradia Seguridad. testimonio de vida cristiana. Seguridad. Seguridad. ¿Seguridad de qué? De sí mismo y de lo que él ha aprendido en el caminar. Eso, ya lo complemento. ¿Ok? ¿Una más? Una persona íntegra. Una persona íntegra que tiene sus valores bien puestos. Alegre. Una persona alegre. Ajá. ¿Sí? Humilde y sencilla. Una persona humilde y sencilla, ¿correcto? Ajá. Que sea bondadosa y servidora. Bondadosa. ¿Ok? Carismática también. Carismática. La tolerancia, bien importante. Tolerancia. ¿Ok? Vamos pegándole aquí lo que trae bien aquí. Después lo voy a leer para que vean que sí están ustedes. El hermano Oscar dijo otro que es ¿cuál dijo, hermano? Que sea justo. No, ya lo dijo. Sí. La persona veraz. Sí. Bondadoso, misericordioso, Misericordioso. servidor, Culto. Justo. Justo. Veraz. Coherente. Muy bien. Obediente. Sí. Entonces, tantas características, ¿verdad? Entonces aquí decía en el folleto, lleno de bondad. Ahí me dice si lo dijeron. Tolerancia hacia todos sus hermanos, lo dijo nuestra hermana. Dedicado al servicio, creo que le faltó, no lo dijeron. Caritativo, sí lo dijeron. Caritativo, ayuda a los demás en lo que puede, porque no solo estamos hablando de cuestiones económicas o materiales, sino también de servicio. Miren, nosotros ahorita estábamos cortos de equipo y entonces se siente la necesidad que alguien le apoye. Ahí pudiera venir alguien y ofrecerse, decir, miren, ¿quién necesita alguna ayuda? Y no solo aquí, sino que yo veo en la parroquia, nosotros que estamos en el consejo, ahí vemos que comentan que muchos grupos se esconden a la hora de pedir colaboración, ¿verdad? Se esconden y siempre, ¿quiénes son los que participan ahí en el servicio? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre, como decían nuestros señores de buenas ideas. Los mismos de siempre son los que colaboran, pero no. Pero no para cosas buenas. No lo terrenos, ¿no? Sí, para cosas buenas. Así que sí, es cierto, pues entonces aceptación del servicio, dedicación al servicio. Es parte de la Y no sé si ustedes observan algunas personas en la iglesia que admirables y que dicen uno, wow, pasan de lunes a viernes. No quiere decir que así debería ser, pero sí se admira uno de cómo le dedican tiempo al Señor, pero están en una cosa, están en otra, no les alcanza el tiempo y realmente es admirable. Hablando solo de servicio, porque hay muchas otras cosas en las cuales podemos intervenir. Caritativo. Entonces, esto puede ser utópico que todas estas cualidades
lo cumplan o lo cumplamos todo, ¿verdad? Es bien difícil realmente cumplir, al menos estas 7 que hemos mencionado, 8, 10, bien difícil cumplirlo, pero hacia eso vamos, hacia eso estamos en el camino y queriendo hacerlo de la mejor manera posible para que esto pueda, perdón, sí. Sí, podríamos decir que con esas características o cualidades es que es una persona que irradia sobre el tema, lo que estamos Sí, lo que estamos viendo, que irradia un testimonio de vida cristiano, con esas características, ¿verdad? Y no solo eso, ya vamos a ver que al final les voy a decir por qué no es solo eso, pero es el inicio, y la iglesia lo considera como el inicio de la evangelización, el dar un testimonio personal. También siempre andan la persona que irradia alegría, paciencia, tolerancia también para los demás. Sí, aunque anden con muchos problemas, pero si en su corazón, ¿verdad?, está el amor de Dios, siempre ellos aman se mira esa paz, esa tranquilidad, aunque vengan los problemas que vengan, pero ellos siempre dicen, Dios me va a ayudar, y están confiados en ese amor y en esa fe de Dios. Es que eso viene siendo como los frutos que el Espíritu Santo le va dando a la persona, ¿verdad? Y va funcionando. Sí. En esa Y fíjense parte. que quizás no habíamos dicho esa parte, Rosita, que es la parte de la paz, la tranquilidad que transmiten ciertas personas. Y yo no sé si alguien aquí me puede decir, yo conozco a una persona que es así. Usted conoce a una persona. Conocen a una persona que es así, que es una persona que irradia esa paz, y incluso algunas veces lo buscamos para que nos escuchen algún problema, porque esa persona generalmente nos va a dar una salida, ¿cómo decir? Aunque sea una oración para hacer por nosotros, pues. Entonces siempre lo buscamos a estas personas. Obstáculos. ¿Creen ustedes que hay obstáculos para dar un buen testimonio de vida? ¿Cuáles son? Mencionemos los obstáculos, a ver si también le pegamos aquí. La pereza. La pereza. El miedo. ¿Miedo a qué? Pues sí, porque digamos que cuando tiene miedo de que lo que va a decir la persona no le crea, no esté apta para comprender lo que él siente o lo que él tiene. Okay. Otro obstáculo que se nos da para dar un buen testimonio de vida. Soberbia. ¿Bien? Soberbia es otro, ¿no? El tiempo. Ojo, pero el tiempo. falta de disposición. Me gustaría que habláramos del tiempo. ¿Qué piensan ustedes si es un obstáculo el tiempo? ¿Por qué? Es falta de disposición, creo yo. La mayoría decimos. Connie, dígame, ya lo vi que usted nos va a decir que. La mayoría decimos, no tengo tiempo, porque quiero ir. Yo soy una. No, pero vaya, usted está apoyando que el tiempo, pero yo quiero ver a alguien que diga lo contrario. Connie, vi que me dijo, no. Yo pienso que el tiempo no es un obstáculo porque estamos llamados a dar testimonio en donde nos encontremos. Puede ser dentro de nuestra misma casa, en donde nosotros tengamos que ser testigos de irradiar ese Cristo transfigurado con el que nos hemos encontrado. Entonces podemos en cualquier espacio ser testimonio, en nuestra parroquia, donde estemos a veces esperando pasar una consulta, estemos haciendo una fila para poder hacer un trámite bancario, una fila de supermercado, podemos estar aquí en la parroquia, es decir, en cualquier momento podemos ser testigos. Esa es mi opinión. Francisco. Ahí aprovecha el tiempo. Yo creo que el obstáculo más grande es nuestro testimonio. ¿Sí? Es decir, cómo me comporto yo en el trabajo,
con mis compañeros, en el medio que me desenvuelvo, que me va a permitir poder hablar de Dios, ¿no? ¿Ah? Porque si yo estoy dando un testimonio de mundano, de que no me preocupo por mi hermano, de que cuando me dicen, mira, aquel tiene la necesidad, yo me hago el de los panes, sí, o sea, que no es conmigo, que no me interesa. ¿Cómo voy a estar hablando de las bondades de Dios si yo no estoy dando ese testimonio? Entonces, el mismo testimonio o el mismo comportamiento nuestro evita a que podamos llevar la palabra de Dios a las personas. Yo creo que en alguna reunión que tuvimos con ustedes, yo les dije eso justamente, que al principio me costaba dar mi testimonio con la gente, porque yo era muy mal hablado, todavía, ¿verdad? Pero era muy mal hablado. Entonces, en el quehacer diario de mi trabajo, si yo empezaba a hablar de cosas de Dios, o sea, ¿qué es lo que me iba a decir mis compañeros? Y justamente tuve que ir yo ajustando mi vida, ¿verdad? Por conveniencia mía, para poder después llegar y poder a hablar de Dios, que es lo que hoy llegan a traerme consejos. Se sienta un compañero conmigo y me dice, mira, ayúdame, orá por mí. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambié mi forma de vida. Pero eso, ¿qué ha valido eso? Que yo me he retirado un poco de las cosas, a donde está el bullizo, donde está la vulgaridad, donde está la jerigonza, digamos, ¿verdad? De todos, para poder dar un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, a veces nuestro comportamiento, yo diría más que el tiempo, hermana, porque para dar testimonio al que va sentado en el bus a la par de uno, ¿verdad? Al propio hijo, ¿no? Hoy los hijos necesitan tanto, ¿verdad? Pero a veces yo tuve también la experiencia con mi hijo menor, que un día me dijo, pero es que mira cómo te comportas aquí en la casa, allá en la iglesia son una monedita de oro. Aquí, yo creo que la mayoría o algunos de ustedes han pasado situaciones similares. Pero así me dijo mi hijo menor. Tuve que cambiar en mi casa también. Y hoy, bendita gracias a Dios, mis dos hijos están perseverando aquí en la iglesia. Gracias. Fíjense que sí, el tiempo, solo ya lo de la palabra, solo el tiempo en verdad sí es un obstáculo, pero ¿qué es lo que sucede? El origen de ese obstáculo, nosotros mismos lo estamos dando, porque yo recuerdo cuando solo Flor, y aquí están algunas hermanas que dan fe de eso, solo yo iba a dejar a Flor a la reunión que ella tenía con sus hermanos, y yo me iba a ver los partidos, iba a hacer cualquier otra cosa y no andaba en las cosas de Dios. Ya les he contado el testimonio, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El tiempo nosotros se lo quitamos a Dios, creo yo. Así llegué a la conclusión. Porque yo toda la vida daba mi estresado, y es verdad, con mi trabajo así es bien estresado, salgo noche y todo, pero cuando uno empieza a decir, no, este día yo me voy a organizar para que el día miércoles que tenemos una reunión aquí, trato de toda la manera de estar aquí, en este taller igual pues nos toca y somos los únicos, porque estamos de responsables, aunque los demás hermanos digan, mire, voy a ir a dejar a mis parientes al aeropuerto, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar allá. Los que estamos acá decimos, no podemos, tenemos que hacerlo. Entonces el tiempo ciertamente es un obstáculo, pero que nosotros mismos damos la pauta para echarle la culpa al tiempo. Y definitivamente que estaba leyendo un libro donde dice la manera como uno puede distribuir su tiempo y dedicar el número 1 a qué se lo voy a dar, el número 2 a qué, y día con día podemos decir de 3 a 6 tareas que vamos a hacer. Y si ustedes se dan cuenta y están viendo TikTok en ese momento, están viendo Instagram, están viendo las redes sociales o están viendo una serie y no le dieron la oportunidad, o sea, no dieron la prioridad a lo que deberían de dar, definitivamente no tienen tiempo. No van a tener tiempo porque dicen, no me alcanzó para hacer el tema porque no tuve tiempo. No tuve tiempo de qué. Entonces, ahí es de cuestionarse uno solo. Yo me cuestiono porque a mí me pasa, se lo estoy contando porque me pasa. Pues entonces, es una lucha constante y es un obstáculo que uno mismo se lo da. Pero no es el tiempo en sí, sino que uno
le echa la culpa a ese tiempo. Nuestra hermana iba a decir algo. Sí. Para mí eso del tiempo no es como quien dice una excusa para decir no tengo tiempo por falta de entrega. No, eso no es una excusa. Pueden haber casos en que sea una excusa, como el suyo, que se va del fútbol en lugar de venir a las cosas de Dios. Pero hay muchos casos en que también hay obligaciones familiares. Por ejemplo, las mujeres tenemos generalmente más obligaciones en la casa que los hombres. Los hombres tienen más en el trabajo. Entonces, que debemos de saber evaluar y organizar por nuestra propia salud, la salud de nuestra familia, y para que nuestra participación en las actividades de nuestra parroquia, en las actividades de evangelización, den fruto, porque no podemos descuidar una cosa para atender la otra, porque no se puede vestir a un santo para desvestir el otro. Qué bien que lo aclaró, porque sí, no nos referimos a eso, sino que estamos hablando, como bien usted lo dice, cuando nosotros, si bien tenemos para estar ahí viendo las cosas de TikTok, pero no tuvimos tiempo para hacer la lectura que nos hemos comprometido, lo que estamos en algún grupo, tenemos que estar constantemente leyendo algo para que a la hora de hablar podamos decir que sabemos del tema, ¿verdad? Entonces, es importante que nuestro testimonio de vida sea congruente, tener muy en cuenta los obstáculos para poderlos vencer, para poderlos sortear. Tenemos que hacer lo que yo les decía, hacer una planeación y vencer esos obstáculos. El primer obstáculo es la falta de fervor, dice en el folleto ahí. La falta de fervor. ¿Qué es fervor para ustedes? Pienso que como sinónimo de solemnidad. Fervor. Fervor, ¿quién sabe qué es fervor? Entusiasmo. Alegría. Ánimo. Pudiera ser como ese entusiasmo, ese amor que le ponemos, esa pasión pudiera ser, ¿verdad?, que le ponemos a lo que hacemos. La falta de ese fervor nos lleva a la fatiga y a la desilusión, al acomodamiento del ambiente, ¿verdad? Al decir que quiero dar testimonio, pero a medias, o yo, ¿por qué voy a dar testimonio si aquel no lo hace? Por ejemplo, en la comunidad nos acomodamos pues al ambiente, a lo que estamos viviendo, y entonces vamos ahí cayendo en esa misma línea, lo que decía Francisco. Entonces, si seguimos en esa misma línea, ¿qué vamos a conseguir? Que el testimonio nunca lo vamos a dar, porque seguimos ahí siguiendo la corriente a lo que nos llega a contar chistes y todo. Entonces ya no es algo que va en la línea, ¿verdad? De todas formas, el Espíritu Santo siempre nos va a levantar de cualquier situación que estemos, nos va a levantar. Entonces me dice nuestra hermana que ya no tengo tiempo, entonces nos vamos a saltar y vamos a cerrar los ojos. Y encontré una oración, fíjense, que ahí esta presentación es lo que me la piden, se la voy a enviar, porque está la oración, ¿verdad? No sé si alguien la tiene esa oración, pero por ahí encontré que dice: cierren los ojos y la meditan. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta,
brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa y por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que tiene mi corazón. Amén. ¿Qué les parece? Entonces se la voy a enviar porque tal vez la comparten. Imagínense, pero es una tarea tan difícil, ¿verdad? De todo lo que dice, pero seguramente que fueran palabras de Pablo de Tarso. Pues cuando dice, ya no soy yo el que vive en mí, sino que Cristo. no sé si alguien la conoce, pero yo la encontré así algo en uno de los documentos. Solo, Ana María, solo hago el entronque con nuestro hermano porque lo que les había dicho al inicio, esto solo es la primera parte del tema que nuestro hermano nos va a dar. El testimonio de vida es muy importante, pero para tener un verdadero testimonio de vida debemos de seguir 4 pasos que quiero que los anoten. 4 pasos fundamentales. Tal vez más adelante podemos seguir con estas catequesis y hablar de los que nos hagan falta, ¿verdad? Pero dice vivir antes que hablar, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Hemos platicado un poco, vivir antes que hablar. La segunda es hablar para testificar, que es lo que nuestro hermano Omar nos va a hablar, que es el testimonio de palabra. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Hasta decir soy un ejemplo. Hablar para testificar, testimonio de palabra. La 3 es acción apostólica, cuando alguien se entrega a sí mismo con la intención de compartir a Cristo. Y la última, pudieran haber más, pero es para conectar el tema que viene, fermento y agente de cambio social. Fermento y agente de cambio social. ¿Qué significa? Que nosotros no nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? O sea, qué bonito el ejemplo y qué bonito le digo a la gente, pero hasta ahí me quedo, porque ahí los demás hay que ver qué hacen. No tenemos que ser también agentes de cambio social y ahí pues nos quedamos cortos la mayoría. No nos involucramos en cambios así que quieran, que nos piden a nivel de país, no nos involucramos. Así que les dejo con nuestra hermana aquí que sigue. Sí, hermanos, ahora vamos a hacer un receso y nos acompañan